Buenos días, nosotros venimos a presentar el tema sobre la violencia familiar y venimos a entrevistar a la licenciada. Yair Esther Sepúlveda Félix. ¿Qué es la violencia familiar? La violencia familiar es un tema amplio, pero de manera generalizada podemos decir que es un daño emocional, físico, psíquico, patrimonial, psicológico, que se genera generalmente entre familiares. Se da en el núcleo de la familia o personas que hayan tenido una relación directa o vivan en el mismo domicilio. A grandes rasgos pudiéramos señalar que ese es el concepto de la violencia familiar. Muy bien. Otra pregunta. ¿Haría usted una denuncia si sufre un caso de violencia familiar? Por supuesto, es importante que en todas las áreas, aun cuando nosotros estamos en esta área penal, es importante que denunciemos el delito. Quien sea víctima tiene que denunciar, sea quien sea la persona. Máxime, si nosotros somos víctimas, pues con más razón tenemos que denunciar este hecho. Como tercera pregunta, ¿qué haría usted si se sabe que hay una familia sufre de violencia familiar? Pues lo principal es detectar el problema, hacerle saber que existen lugares donde ella puede interponer una denuncia que puede terminar con ese fenómeno que es la violencia familiar, y sobre todo para que reciba información psicológica, penal, todo lo que sea relacionado que ayude a resolver este problema. Por cuarta pregunta, ¿cómo puede salir del círculo de la violencia? A manera de experiencia pudiera decirte que pues hay quienes afirman, nosotros con la experiencia podemos señalar que es muy difícil salir dentro de ese, se le puede llamar un círculo vicioso, la violencia familiar, ya que una persona que es víctima entra a una etapa en la que primeramente se genera con la violencia física, posteriormente viene la violencia psicológica primero, física segunda, luego viene una etapa que se le llama reconciliación o luna de miel, y luego viene otra vez el ciclo de la violencia. Entonces la única manera que se pudiera romper con esa violencia es que reciba atención psicológica las partes. Personas han manifestado que puede ser con una separación, que a veces la atención psicológica es más adecuada cuando se hace de manera separada. Hay quienes afirman que puede ser de manera conjunta, familiar, pero pues hay diferentes formas de que se puede terminar con la violencia, y esa es una de las formas que se considera que puede poner fin a ella. Como quinta pregunta, ¿cree que una relación se puede recuperar después de haber sufrido violencia familiar? Creo que sí. Si se recibe la información o la atención psicológica de la que hemos estado señalando, creo que sí se pudiera. Es complejo, pero cuando hay una disposición y cuando hay una atención en ese sentido, considero que sí se puede salvar y se puede restablecer una relación cuando se ha sufrido con violencia familiar. Como sexta pregunta, ¿cree que la violencia siempre tiene un motivo? Pues sí, siempre existe un motivo. Lo difícil es detectar cuál es ese motivo, ¿no? Y eso, como lo señalamos de nuevo, es con una atención especializada en la que se logre detectar cuál es el factor que determine. Puede ser un factor psicológico, puede ser un factor económico, drogas, alcohol, todo eso puede ser factores que generan la violencia. Entonces cada caso puede ser un caso diverso, no siempre es, la violencia no se detona con un solo caso, pues, o sea, no nada más pudiéramos hablar de que sea cuestiones de dinero, alcohol, drogas, porque a veces viene de orígenes en donde han sido víctimas también de violencia familiar cuando eran chicos. Entonces se tiene que detectar primeramente cuál es el factor que detona la violencia. Otra preguntita. ¿Cómo considera usted
desde su óptica, una manera o distintas maneras en las que se pueda evitar un conflicto o violencia en la familia? Pues desde el punto de vista de mi experiencia pudiéramos señalar que una manera de evitar la violencia familiar es dialogando, en este caso y enfocándonos en las parejas, ¿no? Porque la violencia, dijimos ahorita, familiar puede generarse con cualquier miembro de la familia, no nada más entre parejas, sino que tiene que ser también con hermanos, tíos, parientes, todos los que tengan convivencia familiar. Entonces, cualquier miembro. Entonces, para poder no generarse la violencia, pues obviamente se tendría que hablar del caso concreto en sí. Por ejemplo, si estamos hablando de un matrimonio, ahí estaríamos hablando de que tiene que haber diálogo, tiene que haber comunicación entre la pareja para que no genere posteriormente una situación de violencia familiar. Si estamos hablando de personas que forman parte de la familia, pues volvemos a lo mismo, pues tiene que haber esa cordura, esa comunicación para que no se genere esta situación. Octava pregunta. ¿Dónde se genera la violencia? La violencia puede generarse en cualquier parte, pero si estamos hablando de lo que es el delito en sí, pues generalmente pues tiene que ser la familia, ¿no? Porque estamos hablando de violencia familiar, puede ser en el hogar, puede ser en un lugar de convivencia con las personas que se vean involucradas en esta situación. ¿Cuáles son las consecuencias de una violencia familiar? Pues hay diversas consecuencias. Puede haber consecuencias psicológicas, puede haber consecuencias penales, puede haber consecuencias económicas. Entonces, dependiendo del problema es como puede haber la consecuencia. Aquí, por ejemplo, el hecho de que una persona venga a denunciar un delito por violencia familiar, ¿cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia va a ser que va a tener una responsabilidad penal quien haya generado la violencia. Y para la víctima, pues la consecuencia es que se le va a tratar de frenar el problema o minimizar su situación, orientar respecto de qué puede hacer para evitar ser víctima de nueva violencia familiar. Entonces son muchas situaciones en las que se puede realizar este fenómeno, pero ya sea como víctima o como responsable, siempre tiene que haber una consecuencia. Como décima pregunta, ¿cuáles son las principales causas que originan la violencia familiar? Como lo señalamos anteriormente, puede ser muchas las causas que originan la violencia familiar. Ahorita pues lo más que pudiéramos señalar que se está generando ahorita la violencia es por cuestiones económicas, cuestiones de drogadicción, alcoholismo, son diversos factores que incluso pueden ser psicológicos también. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, licenciada Yaira. Nada, Gracias.